Muy bien, estamos de regreso en 8:45 conversando siempre del tema referente al traslado de la embajada de Jerusalén, de la vía de Jerusalén que tomó el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Y ahora es momento que pasemos al enfoque de este tema en cuanto a los impactos económicos que puede tener para nuestro país. Y es que hoy los integrantes del comité de Cardamomo realizaron una conferencia de prensa en la cual aseguraron que la decisión del presidente Jimmy Morales de trasladar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén podría afectar el comercio de cardamomo hacia los países árabes. Guatemala es el principal productor de cardamomo en todo el mundo y en 2017 se prevén buenas ventas, en 2018 perdón, se prevén buenas ventas con una producción estimada de 25,000 toneladas que se enviarían al exterior con un valor proyectado de $300 millones. El país también es el primer exportador de cardamomo a naciones árabes, por ejemplo, hablamos de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Bangladesh, Pakistán, Australia, Reino Unido, Egipto, entre otros. Así que es un tema importante. La canciller guatemalteca Sandra Jovel minimizó el riesgo económico, pero, como les repetía yo en la conversación inicial, hay muchísimas familias que dependen del cardamomo. Así que vamos a hablar de ese tema en esta segunda entrevista. Ya nos acompaña en los estudios de Cadena Antigua el licenciado Cristian Álvarez. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Feliz Navidad. Buenas noches. Qué gusto estar acá con ustedes en esta época de frío. Una época de frío complicado. Pero para empezar, vamos a ir con nuestro segundo invitado que está en la vía telefónica, y es que el licenciado Jorge Mario El Cid, presidente del Comité de Cardamomo, nos acompaña por la vía telefónica. Así que le saludamos, licenciado Jorge Mario. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Quisiera que nos comente un poco, y nos ponga un poco en contexto acerca de los impactos que ustedes desde la producción de cardamomo ven en esta decisión del presidente Morales. ¿Cuál es su lectura principal? Buenas noches, gracias por el espacio. Efectivamente, el día de hoy tuve una entrevista del canal Antigua por la mañana donde me hicieron las mismas preguntas, y la respuesta del comité de Cardamomo en Agexport es que al día de hoy no hemos tenido ninguna repercusión del mercado. Estamos en contacto directo con los clientes en el mercado del Medio Oriente y ninguno está enterado de la noticia, y los que están enterados pues no saben qué puede pasar. Lo que está sucediendo pues en Guatemala por la noticia que se está divulgando es que el impacto va a ser en el producto, precisamente en el cardamomo, y eso pues al día de hoy no hemos visto una reacción negativa al respecto. La pregunta que me hacen es qué volumen hacemos de exportaciones al Medio Oriente, y pues efectivamente las cifras que hemos divulgado son las que se conocen también por parte de Agexport, por parte del Banco de Guatemala. Usted lo dijo, 25,000 toneladas, es un poco más. Estamos exportando aproximadamente 30,000 toneladas al año, equivale cerca de $300 millones al año últimamente, en el último periodo. Son 350,000 pequeños productores los que producen el cardamomo en Guatemala. Pero todo esto al día de hoy no ha tenido ningún impacto, y lo que estamos tal vez previendo, o las noticias lo que están previendo es que algo pudiera suceder. Pues al día de hoy no lo ha sucedido, gracias a Dios. Licenciado, solo para puntualizar, la exportación, el destino del cardamomo guatemalteco es mayoritariamente a países árabes que sí podrían tomar represalias, o el mercado de cardamomo está diversificado. No, el mercado del cardamomo, Guatemala exporta el cardamomo a todo el mundo. El mercado de Medio Oriente compra un 70% del cardamomo de Guatemala. Licenciado del CID, buenas noches, José Carlos Ortega. La pregunta también tiene que ver con que se exporta directamente a los países árabes o se hace a través de intermediarios en otros lugares que puedan hacer la compra y después venderlo a los países árabes como producto final. Funciona de las dos maneras. Normalmente se comercializa directamente a los países árabes. Correcto. Licenciado, ¿algún mensaje final que quisiera transmitir a la población y al gobierno respecto a la decisión de trasladar la capital, de trasladar la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén? Gracias. Tal vez el mensaje que quisiera que quedara claro para el pequeño productor es que he escuchado su preocupación, y no debiera de haber preocupación al día de hoy referente a la noticia, porque el mercado, gracias a Dios, sigue manteniéndose con toda normalidad. Y yo creo que no debemos de levantar sospechas de que algo pudiera suceder, porque no ha sucedido nada, no hemos tenido ninguna reacción
hasta el momento. El presidente Morales se acercó con ustedes antes de tomar esta decisión, licenciado. Sí. Perdón, una pregunta de nuevo. Sí, que si el presidente Morales se acercó a ustedes antes de tomar esa decisión. No hubo ninguna consulta con nosotros. Muy bien, licenciado Jorge Mario El Cid, presidente del Comité de Cardamomo, le agradezco muchísimo haber tomado nuestra llamada en 8:45. Le deseo una feliz noche y estaremos al pendiente de las futuras consecuencias de esta decisión. Buenas noches. Bien, volvemos a la mesa principal donde está con nosotros Cristian Álvarez. Cristian, escuchábamos ya al licenciado El Cid. No está claro tampoco que vaya a pasar algo similar a lo que ocurrió en la época de Ramiro León Carpio. Son algunas especulaciones. Realmente estamos todavía en ya veremos, ¿no? Yo lo primero que quisiera aprovechar este tema del cardamomo es que hay que diferenciar que esto es lo que pasa cuando el comercio es dirigido. Aquí no estamos hablando de libre comercio ni intercambio, aquí estamos hablando de prebendas que de alguna manera se van dando en los países. Como por ejemplo pasa también en el mercado del azúcar, pasa en el mercado del banano, donde hay cuotas y entonces, bueno, tú puedes ser un excelente productor de azúcar, pero si Estados Unidos te cierra las puertas, se acabó tu industria. Entonces es el mismo tema y eso es un poco difícil de prever esos riesgos o de ajustarte a lo que puede pasar. Realmente estás, pues justamente ese es el riesgo político, que no sabes de qué humor va a amanecer el presidente y dice, bueno, traslado a la embajada, no la traslado, voto a favor, y eso te genera en alguna medida que otros políticos te reaccionen igual. Pero lo primero, creo que es importante ver, o sea, el ejemplo nos sirve para ilustrar lo que no es libre mercado. Y entonces ahí estamos amarrados a las prebendas que se van concediendo los países. Gracias a Dios ese tipo de comercio ha disminuido bastante, pero sigue siendo tremendamente, digamos, manipulable en algunos sectores. Creo que hay otra cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de esta industria o de la cadena del cardamomo, que tiene mucho que ver con los pequeños productores. Y es lo que siempre se habla, que se conoce como coyotaje. Este coyotaje es aquel comprador que tiene un pick-up o un camión y va de finquita en finquita comprando. Cuando tú ves los datos, y digamos que se siembra mucho cardamomo en la parte de Alta Verapaz, entre Alta Verapaz y Petén, ¿cómo sabemos de veras si el cardamomo es mexicano o de Alta Verapaz? Con esto de los coyotes. Si el precio está mejor en Guatemala, el coyote jala, digamos, producto mexicano a Guatemala, y si es al revés, pues del otro caso. ¿Qué pasaría? Creo yo, digamos, que los árabes le cierran el comercio a Guatemala, o un grupo de países árabes te cierra el comercio a Guatemala. Pues mucho del cardamomo va a pasar vía coyotaje a México. Aunque aún a un precio menor, ¿no? Por supuesto que te va a castigar, aunque siempre el coyote te castiga en la cadena. Ahora, por eso te digo, un problema que siempre se habla en estos productos pequeños es el famoso coyotaje, que te compra mucho más bajo. Tú hablas de precios de $1,000 y el que compra pues recibe 100 o $200. Siempre se habla de que el que se come la mayor parte es el famoso coyote. Ahora, eso que para algunos es un problema, hoy se podría convertir en lo que va a hacer que tu industria del cardamomo no desaparezca o deje a esta gente muriéndose de hambre. Por supuesto tienes razón de que el precio va a ser bastante más barato. Ahora, digamos que se da el problema. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el presidente de la gremial, pues no hay que adelantarse, esto al final de cosas puede ser que no pase nada, pero imagínate, porque otra vez es un problema político. ¿Qué pasa si se da el problema? Bueno, nos cierran las ventanas. Es un problema político que nos metió el gobierno. El gobierno nos podría sacar de ese problema. ¿Cómo? Bueno, hay que echar a andar el MAGA. El MAGA tiene años de tener olvidado a los productores de cardamomo. Justamente antes de venir al programa, unos amigos de ahí del MAGA me contaban que ha tenido muchos problemas como el café, que tuvo el problema en la arroyo, el cardamomo también tiene un problema parecido o similar, y el MAGA pues no hace nada. Bueno, pues tal vez es el momento que el presidente Morales o el ministro de Agricultura decida, bueno, pues ya que los afectamos, ayudémoslos. Y también, ¿Cómo puede ayudar si no va a haber un lugar donde se compre ese...? Bueno, pero yo creo que en algún momento dijeron que habían varios países. O regresemos al coyotaje. Digamos que si te dan un poco de ayuda y en lugar de producir 10 quintales, producir 15 y te bajan el precio. Bien, vamos a la última pausa comercial de la noche y cuando volvamos escucharemos las conclusiones de Cristian Álvarez sobre este tema.
Ya estamos de vuelta en los últimos minutos 8:45 conversando de los posibles efectos económicos que pudiera tener la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero veíamos que el presidente del gremio de Cardamomo, Cristian, decía, bueno, no hay nada de momento, estamos todavía en meras especulaciones, y conversábamos ahí acerca de la importancia también de abrir el comercio para tener acceso a otros mercados, ¿no? Yo también quisiera agregar que una decisión política afecta a un grupo y lo podría de alguna manera tratar de empujar. Hablábamos con José Carlos del tema del MAGA, pues puede hacer algo para mejorar la productividad, pero bueno, también podría generar una mora fiscal, si son los que tienen más problemas hoy con el fisco. Bueno, en lo que se levanta y ya les afecté por esta decisión, que ojo, esperemos que traiga alguna cosa buena, porque podría redundar en un TPS, podría redundar en 200. Ese es el otro punto, porque si se está haciendo esa medida, debería haber atrás una lógica también económica, o sea, esperar algo de Estados Unidos, esperar algo de Israel. Yo creo que esas son las negociaciones políticas, pero digamos una conclusión importante es muy difícil que en la política hayan ganas. La política tiende a ser gana-pierde y este es un ejemplo. No sé qué tendrá detrás, digamos, o qué estará en la cabeza del presidente o sus asesores a la hora de tomar esta decisión. Me imagino que verán que pueden ganar. Por ejemplo, bueno, me lo estoy totalmente inventando, pero que aumenten la cuota del azúcar, que te generen un TPS, que te generen una mora migratoria, que te digan, vale, vamos a dar 200,000 visas de trabajo a sus connacionales, qué sé yo. Digamos que tienen esa habilidad para negociar. ¿Quién es el sacrificado? Pues el grupo de Cardamom, digamos, de productores de cardamom, son los sacrificados. Creo que lo que nos ayuda a este ejemplo es a visualizar otra vez al gobierno como un actor que es difícil que te genere ganas. Aquí creo que va a haber un ejemplo, pues en el peor de los casos, aunque yo coincido con el que habló de la Gremier, con el presidente de la Gremier, que se están comiendo muchas ansias en el tema. Creo que si se da, hay salidas. ¿Crees que las condiciones han cambiado de 1994 a la fecha para el comercio internacional? Sí, está más conectado, todo solo en términos de saber de dónde viene tu cardamomo, la fama que tiene el cardamomo de Guatemala, la calidad. Recién habíamos firmado el GATT, o sea, Guatemala no estaba tan... Yo creo que hay condiciones muy diferentes. No sé también qué tan granítica es la posición de los países como era antes. O sea, las mismas vías de comunicación, o sea, estas tecnologías de informática, te hacen que ya no seas tan pro o contra algo. Antes, como no había información, pues todos éramos pro algo, contra algo. Hoy tú lo puedes ver en las redes con este tema. Estamos totalmente partidos y un montón de guatemaltecos. ¿Ya me qué? Y creo que igual a ese era el otro lado del charco, ¿no? Yo creo que queremos polarizar el asunto para sacarle, digamos, mayores retweets y corazoncitos en tus cuentas. No lo miro tan peligroso y creo que hay formas de minimizar la tragedia si es que llega. Pero importante como conclusión, creo yo, para la audiencia es comprender que el gobierno siempre va a jugar a un gana-pierde regularmente. Eso es el quehacer político. Muy bien, son las 10 de la noche, así que es momento de agradecer a Cristian Álvarez por tu participación. A ustedes por la invitación y feliz año por sí. Porque no creo que no nos vemos este año, pero que el 2018 esté cargado de bendiciones para ustedes, para el canal y para la audiencia, que se multiplique y todos ahí en su casa, pues que tengan bastantes tamales para el otro año. Esperemos que sí. José Carlos Ortega, gracias por toda esta compañía en este programa de hoy. A ustedes por acompañarnos hasta acá 8:45. Recuerde usted que mañana a partir de las 5:45 toda la información desde Canal Antigua. Edgar Ortiz, un servidor, le desea una feliz noche.